Y ahora en esto que en la promoción del programa habíamos titulado Hablan las mujeres de la izquierda porteña, ya la tenemos en línea a Antonella Bianco, quien es sindicalista del gremio docente UTE y es militante del Partido Comunista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es candidata a diputada nacional por Cava, ¿no? Por la Ciudad Autónoma. Así que vamos a hablar de los comunistas, de sus propuestas, de cómo ve al gobierno nacional, el afer iba a decir el afer Milei, bueno, sí, el afer Milei, el afer Esper, el caso Esper, y también hablar un poquito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en manos de Jorge Macri, que parecería que no se dice nada, digo, no se dice nada de nada, la ciudad está bárbara, es un paraíso, no hay droga, no hay prostitución, hay espacios verdes, hay viviendas para todos, no hay gente viviendo en la calle, es un paraíso distinto dentro de la Argentina. Pareciera ser eso. La verdad, la opinión es totalmente distinta y lo mío fue sarcástico. Antonella Bianco, muy buenas tardes. Gracias por estar en contacto con la 96.7, con Radio Pop La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, en días de campaña, muy movidos, pero bien, y aparte con un país y un mundo también muy convulsionado por todo lo que está pasando. Bien, Antonella, te pregunto lo siguiente, yo te decía fuera del aire, te lo pregunto al estilo Susana Jiménez, los dinosaurios, sí, viven. Bueno, me sorprendió mucho ver esta candidatura en solitario del Partido Comunista. Si no me equivoco, el Partido Comunista había ido en las elecciones presidenciales, no, creo que había ido acompañando, bueno, no sé cómo se llamaba en esa época, lo que sería hoy Fuerza Patria, lo que fue si no me equivoco, ¿no? Cuando fue Alberto candidato a presidente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sí, los y las comunistas estamos más vivos que nunca. Hace 34 años que el Partido Comunista no presenta una lista en soledad, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual conformamos frentes durante los últimos 30 años de nuestra historia, apostando a lo que es nuestra línea estratégica, que es la construcción de un frente de liberación nacional y social con distintos actores y actrices de nuestra sociedad, de distintas ideologías, de distintos espacios. Bueno, nosotros y nosotras, después de la última experiencia del Frente de Todos, tomamos la decisión, luego de un proceso de reevaluación que comienza cuando el Frente de Todos hace el acuerdo para convalidar la deuda ilegítima con el FMI que había tomado Mauricio Macri. Para nosotros y nosotras eso fue un parteaguas a la hora de discutir un programa y un proyecto de país, porque entendemos que con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa no tenemos autonomía para tomar nuestras decisiones de manera soberana. Entonces, a partir de ahí hicimos un proceso de evaluación con todo el colectivo, no solo de dirigentes, sino de militantes jóvenes de nuestra organización, y a partir de eso es que esta vuelta tomamos la definición colectiva de presentarnos en la Ciudad de Buenos Aires de forma independiente, también entendiendo que hay una vacancia en la discusión de un programa y de un proyecto de país y cómo las cámaras, tanto de diputados como de senadores, pueden aportar junto con la movilización popular a lograr ciertos niveles de transformación necesarias para empezar a pensar un proyecto de país, y también presionando a un gobierno que ya lo hemos visto en las últimas semanas, pero sobre todo en los últimos días, es una runfla de narcos, coimeros y chorros, digamos, básicamente, y que cada día que pasa de este gobierno es peor para el pueblo que pasa hambre. Hay una urgencia y una necesidad de
de que haya mecanismos democráticos, porque los hay, como el caso del pedido de juicio político que nosotros llevamos en nuestra plataforma, para terminar con este gobierno que lo único que vino a hacer es a llevarse la guita de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, ¿por qué en Cava deberían votar a los comunistas? Bueno, justamente por esto, porque nosotros y nosotras estamos planteando un programa de profundas modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, si lo pensamos, hoy había una encuesta que salió, un estudio en donde, por ejemplo, se necesitan 2 trabajos y medio, o sea, 2 sueldos y medio para lograr un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, poder vivir en un espacio digno. Nosotros y nosotras proponemos la reducción de la jornada laboral con aumento de salarios, ¿no? Porque hay un gran nivel de ganancias que las empresas están llevando a costa de jornadas de más de 8 horas, que es la jornada que tenemos en promedio de 48 horas semanales, pero que también se extienden a 50, a 52, teniendo algunos tipos de trabajo en particular. Bueno, nosotros y nosotras lo que queremos discutir es la reformulación de la jornada laboral para, por un lado, lograr que haya espacios de tiempo libre, pero también para que se redistribuya la riqueza en términos de los trabajadores y las trabajadoras. También porque creemos que es necesario discutir la riqueza en este país, porque vamos por un impuesto permanente a las grandes fortunas, porque queremos discutir una reforma impositiva progresiva. Lo que vemos en el arco opositor en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también es que se construye el antimileísmo. Bueno, esto es lo que no queremos, este es el freno que queremos ponerle. Bueno, pero nosotros y nosotras lo que creemos es que no alcanza solo con pensar un freno, sobre todo teniendo en cuenta que quienes se presentan han hecho en otros momentos, como decía al principio en la primera pregunta, han convalidado la deuda con el Fondo Monetario, han ido marcha atrás con los impuestos a las grandes fortunas. Digo, es muy difícil pensar que se va a frenar a un proyecto tan nefasto claramente como este sin cortar los hilos de quienes verdaderamente manejan el poder en este país, que tiene que ver con las grandes empresas, con los grupos económicos. Entonces estamos observando un programa a la defensiva cuando lo que necesita el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional es una propuesta de ofensiva, que permita romper los lazos de la dependencia, y por eso es que hoy nos estamos presentando. Bien, ya algo me dijiste, a ver, no me acuerdo todos los calificativos, narcos, corruptos, coimeros, algo así dijiste, si no me equivoco. Narcos, coimeros y chorros, ese es como... Bien, te pregunto cómo ves este gobierno que hoy depende de los Estados Unidos para tener unos dólares para volver a regalarlos de vuelta. Bueno, básicamente porque ellos vinieron a hacer eso, digo, quienes crean que hay un programa, un proyecto en profundidad de parte del gobierno de Milei, es un poco ingenuo. La realidad es que sí, lo que se propuso es una forma mucho más represiva a la movilización popular y de recorte mucho más rápido que lo que se hizo en gobiernos anteriores, pero estamos hablando de un programa cuyo objetivo es el saqueo absoluto de la riqueza del pueblo en pos de estas ruflas y de estos grupos económicos que son quienes verdaderamente tienen el poder. Se le está complicando y por eso hay una situación que tiene que ver con todo lo que sucedió en estas últimas semanas, y por eso el pedido a Estados Unidos y también las tensiones que se generan a nivel internacional en el mismo Estados Unidos. Digo, la oposición estadounidense no convalidó la política de Donald Trump y el Congreso estadounidense en este momento está cerrado el gobierno, el shutdown que se llama, justamente porque Donald Trump, sin acuerdo del resto de los partidos políticos, tomó la decisión de apoyar directamente al gobierno de Javier Milei como dé lugar, pero hay que decir algo importante en este sentido, y es que Milei dejó de ser en la realidad concreta el presidente de la nación. El presidente de la nación de facto es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent,
que es el que está dictando nuestra política económica, el que está dictando cómo tenemos que votar, porque parte de lo que vienen diciendo es que el pueblo argentino tiene que apoyar el gobierno de Javier Milei en las próximas elecciones, y además, como salió en estas últimas semanas, la pérdida de nuestra soberanía con el ingreso por decreto de la Armada de Estados Unidos a 3 bases militares de nuestro país. Digo, la situación es gravísima y lo que tenemos que apuntar es a los verdaderos jefes que tenemos en este momento. Milei, Caputo y Espert y Karina son títeres de esos grupos concentrados que buscan sostener la timba financiera y los capitales especulativos. Y ahí hay un límite que nosotros y nosotras del campo popular en su momento nos pusimos, que fue no discutir la ley de entidades financieras, por ejemplo, que era lo que permitía limitar esta ruleta en la cual el pueblo argentino es la pelotita que salta y a la cual no se le puede poner freno. Con lo cual es una semana complicada. Las fotos de Espert con Fred Machado y toda la conexión con el narco claramente es la punta del iceberg, porque si nosotros pensamos en Espert, Caputo y Milei, digo, Espert es vamos a decirlo mal y pronto, el más boludo porque es el que tiene las fotos con Fred Machado y que está absolutamente expuesto. Ahora, Toto Caputo generó las herramientas junto con Sturzenegger para lograr el blanqueo de la plata de los narcos, porque esa plata se blanqueó gracias a la política del Ministerio de Economía. Y por otro lado, Milei también es parte de eso, digo, lo vimos con la estafa de Libra también. Entonces es un armado que se empieza a desentramar, pero que si no hay una voluntad política fuerte, sobre todo en el Congreso de la Nación, es muy difícil ponerle un freno. Digo, ayer se estaba discutiendo solo la remoción de Espert de la Comisión de Presupuestos. Digo, deberíamos estar discutiendo la remoción de los fueros y la remoción de la Cámara. Esa es la discusión que tenemos que dar en el Congreso, y no solo, bueno, sacarlo de la presidencia de la Comisión, porque le seguimos garantizando la impunidad, y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Dejar de garantizar la impunidad de estos tipos que lo que hacen es rulos financieros para que la plata se la lleven los de siempre. Bien, Antonella, te pregunto esto, digo, nadie habla de la ciudad autónoma de Buenos Aires, nadie habla del gobierno de Jorge Macri, o si alguien habla es en algún medio alternativo, algún medio de menor visibilidad, como puede ser el medio ahí de la zona de Constitución, que es muy bueno y muy lindo, El Grito del Sur, pero en los grandes medios pareciera que Cava, esto es lo que yo dije sarcásticamente, es un paraíso. Cava es... Suiza es más feo que Cava. Así digo, Cava no tiene un problema. No hay narcos, no hay prostitución, no hay gente viviendo en la calle, no hay choreo, hay una policía amable y a la vez efectiva en su trabajo contra el crimen. Hay políticas de vivienda, políticas educativas, políticas sociales. Pareciera que Cava es el paraíso. No, lo que pasa es que lo que hay es un gran blindaje mediático. Digo, gran parte del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires desde que asumió Jorge Macri se va por la canaleta de la propaganda, ¿sí? Y de bloquear medios de comunicación con esa pauta. La realidad es que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un deterioro exponencial a partir no solo de la reducción de presupuesto, sino de decisiones políticas que implicaron que haya un retiro concreto de toda la política asistencial de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se nota en los barrios populares, lo vemos. Yo soy docente y trabajé muchos años en la Villa 2124 y Zabaleta, y lo que hemos notado es esto, el retiro de las políticas asistenciales, dejando lugar al narco. Que el narco se instale en los barrios populares de nuestra ciudad tiene que ver con que el Estado se retiró de las políticas sociales, de las políticas de contención, del recorte a las CACs, que son los centros asistenciales en los barrios, que no recortaron la comida en los comedores y en los clubes. Digo, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y esta situación, digo, que claramente se visibilizó a partir de este triple femicidio,
que tuvo el epicentro, digamos, de su comienzo en el barrio de Flores, tiene que ver con eso, con que no hay políticas que permitan la contención en un contexto de ajuste brutal y de expulsión de los sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos observando un proceso de lo que se llama gentrificación en algunos barrios, en donde se intenta expulsar hacia los márgenes a la población de clase media y de clase baja de la Ciudad de Buenos Aires, y que la centralidad pase por otros núcleos. Ahora lo que vemos en estos casi 2 años de gobierno de Jorge Macri, que es que eso, con el retiro de las políticas asistenciales, se profundizó aún más. Pero además estamos hablando de que todo el presupuesto relacionado a la dirección de la mujer, que dejó de ser dirección, de hecho, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de atención a violencia de género, redujeron exponencialmente. En el sistema educativo lo mismo, estamos discutiendo el cierre de escuelas públicas, cosa que no se habían animado casi ninguno de sus antecesores. Estamos discutiendo que en la Ciudad de Buenos Aires se necesitan, te lo decía anteriormente, 2,5 sueldos promedio para poder alquilar un departamento de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires. Eso te impacta directamente en las personas en situación de calle. Digo, las personas en situación de calle que se ven en este último año y medio en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con gente que no llega a pagar el alquiler porque no les alcanza el sueldo, y no hay política de respuesta a esa situación que no sea el pluriempleo y la sobreexplotación, ¿no? Con lo cual, digo, es una situación muy compleja, pero que claramente entre los estallidos de la política nacional y la plata puesta en pauta, el gobierno de la ciudad está absolutamente blindado y pareciera que no pasa nada, pero la realidad es esa. Y la dificultad no es solo que está más sucia o que hay más olor a basura o más olor a pis. El problema es que hay gran parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires que se tiene que sobreexplotar para vivir ahí o directamente estar en una situación de vulnerabilidad absoluta. Bien, ¿cómo está, digo, la relación, por lo menos en la lucha, digo, van todos con listas separadas, ¿no? En Cava. ¿Cómo está la relación en la lucha entre distintas de las agrupaciones de izquierda, el diálogo entre ustedes, el FIT, los socialistas, ahí, que también el socialismo auténtico va con candidato propio? Digo, ¿cómo está, digo, ese diálogo en función de las luchas que hay que dar, digo, que hay que dar? Bueno, en primer lugar, gracias por esta pregunta, porque aprovecho para solidarizarnos y exigir la liberación de los compañeros y de las compañeras, con el caso de Celeste Fierro del MST y otros compañeros que fueron secuestrados por el Estado genocida de Israel mientras estaban tratando de llegar a Gaza con ayuda humanitaria. No se sabe nada, están incomunicados desde el 2 de octubre. La realidad es que es una situación que no se ha visto en muchísimo tiempo, la impunidad con la que se maneja, con lo cual, bueno, solidarizarnos con esos y esas compañeras internacionalistas que fueron a poner el cuerpo a esta situación tan compleja, a colaborar para ponerle fin a este genocidio que se está dando en el pueblo palestino. Y eso engancha con tu pregunta. Nosotros y nosotras hacemos, como dijo Tosco, una división clara que es entre los que luchan y los que se entregan, con lo cual en las calles tenemos un muy buen vínculo, más allá de que el diálogo no sea el mejor en esta etapa, porque lo que creemos es que hay análisis muy similares, y el otro día conversábamos con Gabriel Solano del Partido Obrero. Digo, hay análisis que son muy similares y concurrentes, pero sí tenemos diferencias a la hora de qué forma abordar esas problemáticas o de transformar esas problemáticas. Pero en este momento, digo, lo que entendemos es que la centralidad tiene que ver con lo que está pasando con el gobierno nacional, con la construcción de unidad en las calles, y eso lo venimos viendo en temas como Palestina, en los temas como las universidades. Todos los miércoles
el movimiento de jubilados, con el movimiento de jubilados y jubiladas. Digo, nos venimos encontrando en la calle, tenemos diferencias fundacionales por un lado, que tienen que ver con la identidad y la construcción de nuestras organizaciones, y por otro lado, diferencias a la hora de cómo abordar esas construcciones. Digo, el caso del FIT, ellos construyen la unidad de la izquierda con una identificación particular que es de la izquierda trotskista. Nosotros creemos que es necesario discutir los términos de unidad mucho más amplios que tienen que ver con esto y donde también tenemos que poder incorporar a organizaciones del peronismo, de la socialdemocracia, que también luchan. Hay sectores del peronismo, hay sectores de la izquierda popular que también nos encontramos en la calle, la verdad no son la mayoría en este momento, pero sí están, y creemos que esos sectores también tienen que construir junto con el pueblo en unidad. Nosotros estamos por la ampliación de esa unidad, así que es parte de las discusiones que también venimos a dar en este momento tan permeable para esa discusión, ¿no? El momento electoral es permeable para poder poner en juego un montón de estas discusiones. Bien, para cerrar, lo que gustes decir, Antonella. Bueno, básicamente que los comunistas y las comunistas entendemos la necesidad fundamental de ocupar espacios en la Cámara de Diputados y Senadores para poder no encorsetar las luchas, sino darles un canal más para que se puedan desarrollar. Y es por eso que nuestro programa tiene que ver principalmente con la voz de los trabajadores y las trabajadoras, con la reducción de la jornada laboral, con la promoción de la reducción a una jornada semanal de 4 días, la posibilidad de discutir y rediscutir las tareas de cuidado y que las tareas de cuidado que principalmente hacemos las mujeres y otras identidades feminizadas sean reconocidas como trabajo, que creemos que no hay que pagar la deuda del FMI, que necesitamos discutir la riqueza en este país. Si quienes nos están escuchando coinciden con este programa, con estas propuestas, les pedimos que nos acompañen con los votos el 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Antonella Bianco, candidata a primera diputada por el Partido Comunista, que como bien lo dijo ella, después de 30 y pico de años vuelve a presentar lista propia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí, gracias por la nota, lo mejor en la campaña y en el día de las elecciones. Y bueno, lo mejor. Gracias por pasar por No es lo que parece. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.